acompañarnos en el desarrollo de nuestras entrevistas y también bienvenida a su participación en Telegram, @primera página GB es nuestro usuario para que ustedes nos acompañen a través de las redes sociales. Hoy que conversamos con Luigi Picella, expresidente de Conindustria, empresario del sector calzado, que vamos a hablar de lo que está pasando en el país en materia económica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día y feliz inicio de semana. Bueno, ha sido una semana donde hemos escuchado buena parte de los discursos del Ejecutivo Nacional hablar del tema económico, que tienen que ver, por supuesto, con lo que ocurre en el sector petrolero, la reactivación de estas licencias de Chevron, pero más allá de eso habla de un país que, se está diversificando, de una economía que tiene 17 trimestres consecutivos en crecimiento y que este fin de semana hablaba precisamente del turismo, que Venezuela se puede convertir en un emporio turístico. Y entrando ya, por supuesto, a lo que va a ser este último trimestre del año, hay que hablar de lo que ha sido 2025 en materia económica. ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Tú sabes que ha hecho una introducción bastante grande, ¿no? Varios temas en uno. ¿Ah? Varios temas en uno. Varios temas en uno. En primer lugar, por supuesto que coincidimos con el crecimiento. Tenemos muchos trimestres consecutivos creciendo del año 2021 hasta ahorita. Sucede que venimos de una base baja y evidentemente estás creciendo. Claro. También, ¿qué sucede? Cuando la gente a veces nos escucha hablar de crecimiento, automáticamente lo relaciona, ya estás bien entonces, o sea, todos estamos perfectos. No, estamos mejor, no estamos bien, hay que seguir creciendo. Hablabas de la producción petrolera y fíjate que a mí me gusta resaltar siempre las cuestiones positivas. Cuando se decía que se iba a Chevron, entonces se armó una matriz de opinión de que íbamos a producir no sé cuántos barriles de petróleo menos. Claro, que podíamos volver a los 300.000 barriles, a 400.000. Entonces, eso crea siempre una matriz de opinión negativa. Pero fíjate algo, ha ocurrido, Chevron estuvo fuera 2 meses y la producción no disminuyó, incluso aumentó unos 20 y tantos mil barriles diarios. Y eso no es noticia. Entonces, esas son las noticias que nosotros necesitamos. Por ejemplo, a pesar de no la presencia de Chevron, pues Venezuela mantuvo la producción petrolera. Por encima del millón. Por encima del millón de barriles diarios. Después tú hablabas de turismo y hablabas de la diversificación de la economía. Y me voy a detener un poco de la diversificación de la economía. Sí, Venezuela se viene diversificando. Venezuela viene produciendo casi todo lo que necesita, pero todavía se está importando un poco más de lo que debería importar. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que al bajar los precios del petróleo, porque la producción petrolera no ha disminuido, evidentemente creas un déficit, ¿sí? Porque mantienes los gastos y evidentemente los ingresos son menores. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, una depreciación cambiaria, pero tienes que irla ajustando, adicional a que estaba apreciada. Y esto, evidentemente, ¿cómo se corrige? Bueno, con mayores ingresos. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Es que bajaron los precios del petróleo y los gastos se mantuvieron. A tener un menor ingreso, bueno, tienes que hacer las correcciones necesarias y estás viviendo lo que hoy estás viviendo. ¿Qué estás viviendo? Bueno, hay un circulante mayor en bolívares de la oferta que se puede hacer en dólares. Se ha vendido un poco menos de los dólares, pero con mayor circulante. ¿Y cuándo se va a nivelar esto? Bueno, cuando tú alcances ese punto de equilibrio. Claro, el equilibrio de la oferta de divisas y la demanda. Tal cual. Ahora, pero el asunto es que ese equilibrio en un mercado que más del 90% de las divisas vienen de allí, de ese tema petrolero. Tal cual. Es allí donde entra lo que tú dices, la diversificación de la economía, en donde debemos depender menos del petróleo, exportar más, pero eso es un proceso. Claro. O sea, tú lo inicias, hay que hacer correctivos sobre la marcha. Y después de ello, hay algo que yo cada vez que tengo oportunidad de hablar lo digo, es algo donde estamos vírgenes y es en el turismo. En el turismo hay un potencial enorme que nosotros no hemos explotado. Y entonces ahí es donde tenemos que poner el acento, ahí es donde tenemos que no solo va a traer divisas, sino vas a vender el país. Cuando vendes un país, vendes a su vez los productos. Y entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Ya dicho esto, bueno, en ser más competitivo a la industria nacional, en seguir esos planes, en diversificar la economía, como bien lo dijiste, también en ampliar la base de contribuyentes, en trabajar sobre una ley laboral, donde todos nos sentamos identificados, en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, etcétera, etcétera. Sobre el tema del poder adquisitivo es interesante porque estamos hablando de un país que viene creciendo desde hace 17 trimestres, pero el venezolano no percibe o no es por lo menos la sensación que las encuestas, que los números que muestran sondeos de opinión hablan de un venezolano que sienta que su bolsillo tiene 17 trimestres consecutivos creciendo. El venezolano no percibe
que ese crecimiento se traduce en bienestar en su bolsillo. Eso tiene que ver con lo que hablábamos del tema, por supuesto, del salario. Venezuela desde hace algunos años está en una política que no es precisamente la vía del salario, sino la vía de los ingresos a través de las bonificaciones, que ha sido un mecanismo con el que se ha logrado dar ingresos a los trabajadores al momento, pero bueno, no significa beneficios desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Y por esa parte también los venezolanos no sienten que, bueno, que este crecimiento se traduzca en beneficio o crecimiento de capacidad de compra. Sabes que yo venía no solo en el camino pensando en ello, sino tengo días pensando en ello. Sí, evidentemente, con esta distorsión que se ha creado con la tasa cambiaria, hay una parte positiva. Los ingresos de la gran mayoría de los venezolanos están indexados. ¿Qué quiere decir esto? Que estás protegido relativamente con la depreciación cambiaria. Con lo que no está protegido es que recibes una tasa y hay algunos productos que están a otra superior. Ahí pierdes un poco el poder adquisitivo. Y ahí tú lo resientes. Y entonces cuando la gente nos escucha hablar y dice, este señor está hablando, no yo y tú también, estamos hablando de crecimiento, dice, pero es que yo no me siento incorporado en ello, porque también hay una realidad, no todos los sectores están creciendo de la misma manera. De la misma manera. Pero adicionalmente a ello, el venezolano siente, sobre todo ahorita, que su poder adquisitivo disminuyó, lo perdió. Pero no es cierto. Si lo que tú dices, desde el año 2021 venimos creciendo, yo te lo demuestro simple y llanamente con las cifras que están allí. Nosotros, el sector industrial, venía trabajando un 19% de capacidad instalada en ese entonces y la remuneración promedio era $78. Ahorita es casi $250. Entonces, ¿hay una mejora o no la hay? Sí la hay. Lo que pasa es que no es suficiente. Eso es otro tema. Entonces, por eso digo que hay que seguir trabajando en la recuperación del poder adquisitivo del venezolano y sí hay que trabajar ahora, ya que hay un tema, mira, que es complicadísimo, que es el tema cuando tú hablas de la ley laboral, porque interviene en la parte política. Ojo, que no es complicado nada más Venezuela, en el mundo cualquier reforma laboral entonces, es una discusión. Bueno, ahora compleja. Vamos a tener un chance de trabajar sobre ella, de que el trabajador se sienta que su remuneración evidentemente está acorde en su salario. No quiero decir que los ingresos no sean lo que son, pero sí evidentemente trabajar para ello, para que sepamos realmente cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos vamos a utilidades, qué es lo que te corresponde, cuánto va a prestaciones sociales, pero que sea discutido sobre los parámetros reales que hoy vivimos en el país. Eso hay que hacerlo para que todos sintamos realmente lo que estamos trabajando, que lo que estamos, nuestro ingreso forma parte del salario, pero hay que hacer los ajustes necesarios para ello. Vuelvo, insisto, lo quiero decir 2 veces, basado en la situación real. Claro, es una discusión que amerita, bueno, que el Estado, que los trabajadores y que los empresarios, cada quien desde su punto de vista de esta nueva realidad pueda llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Y para eso se va, eso se viene conversando hace mucho tiempo, se han hecho unos avances. Parte de esos avances, aunque no se crea, se hicieron cuando se discutió este aporte del 9% de la remuneración total. Eso hay que seguir avanzando en ese particular, pero eso fue un buen paso para ir a una discusión que evidentemente va a tomar el tiempo que tenga que tomar, pero yo siento que hoy hay conciencia con los sindicatos, es decir, con los trabajadores, con los empresarios y también con la parte del Estado. Vamos a hablar de la responsabilidad de los empresarios al regreso. Luigi Pizarra está con nosotros en estudio, expresidente de Conindustria. Recuerden que ustedes también, si tienen preguntas y comentarios, pueden hacerlas a través de las redes sociales, @primerapágina GB, nuestro usuario de Telegram.